Bueno, muchachos, vamos a ver un pequeño repaso también acerca de la biomecánica del hombro, enfocándonos básicamente en la articulación glenohumeral. Así que vamos a iniciar. Entonces, ustedes pueden ver aquí como es la anatomía del hombro, donde tenemos los diferentes huesos, las diferentes articulaciones. Vamos a tener el hueso escapular, que lo pueden ver por acá. Vamos a tener la clavícula, el esternón y además las costillas que tienen alguna participación en esto. Entonces tenemos que tener en claro estas a nivel óseo, por supuesto, era la escápula con la cavidad glenoidea y el húmero que va a participar directamente en la articulación glenohumeral. Vamos a saltar un poquito de esta zona, esta parte, y vamos a enfocarnos en la articulación glenohumeral. Entonces, repasamos y decimos las articulaciones del complejo del hombro. Entonces, básicamente son cuatro. La glenohumeral, que es la que vamos a enfatizar en este día, la acromioclavicular, la esternoclavicular y la escapulotorácica. Entonces, vamos a ir directamente a la articulación glenohumeral. Ya vamos a seguir. Aquí está. Ok, ya lo tenemos. Entonces, tenemos que tener claro algunas nociones de la articulación glenohumeral, y es que es la articulación que está formada entre la cabeza grande y convexa. Recuerden, es una cavidad convexa que está en la cabeza del húmero, y la concavidad superficial de la cavidad glenoidea que pertenece al hueso escapular. Actúa junto con la escápula. Tiene una interacción directa con la escápula en el movimiento para producir una amplia o una amplia magnitud de movimientos y cantidad de movimientos. Es una articulación de tipo enartrosis eh, esferoidea, aunque no me gusta mucho que usen esa imagen para tener en cuenta la articulación, pero ciertamente lo es, aunque como les digo, no se imaginen una esfera calzando directamente sobre una concavidad perfecta, porque no es así. En la posición anatómica, la superficie articular de la cavidad glenoidea se dirige hacia la cara anteroposterior o diámetro AP en el plano escapular, mientras en la mayoría de las personas o en la mayoría de los individuos, además la cavidad glenoidea está un poco girada hacia arriba. Entonces, esta posición básicamente va a depender del grado de inclinación que vamos a tener fijo respecto a la cavidad, y el grado de rotación ascendente que también va a producir la escápula en la posición que podemos llamar de reposo a nivel escapular. Entonces, va a variar dependiendo de estos factores. La superficie articular de la cabeza del húmero en posición anatómico va a dirigirse en sentido medial, es decir, va a ir hacia la cara medial y hacia superior, así como que posteriormente va a ser dirigida porque tiene una retroversión usual y natural que va a ayudar a mejorar esa estabilidad o esa congruencia articular también. Se sitúa, la cabeza del húmero va a situarse directamente en el plano escapular, y entonces esto va a hacer que se sitúe precisamente en la cara anterior de la cavidad glenoidea. Paréntesis, vamos a ver acerca de esto, y es que la articulación glenohumeral tiene un ajuste laxo también. Muchas veces, como les digo, nosotros tenemos la imagen de que la articulación se articula o se introduce como una esfera verdadera sobre una cavidad cóncava que perfectamente encaja, cuando realmente no lo es así. Tiene una diferencia de tamaño grande, es decir, la cavidad glenoidea es mucho más pequeña que la cabeza humeral. Tanto así que algunos, o podemos decir que a nivel de cartílago, solo una tercera parte del cartílago articular real va a cubrir la superficie de la cabeza humeral. Y podríamos decir que un adulto normal, el diámetro mayor que el mismo diámetro de la cavidad glenoidea, es decir, la comparación entre la cavidad glenoidea, vamos a ver, lo puse por aquí, bueno, entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral es de una diferencia de 1,9 veces, es decir, casi el doble de grande es la cabeza humeral en comparación con la cavidad glenoidea. Y en el diámetro transverso se habla de 2,3 veces. Así que necesitamos, ¿verdad? Y cuando pensamos en una anartrosis directa, esto nos puede llevar a un concepto errado de la articulación glenohumeral. Y es que tenemos que tener claro que
podríamos decir que es más como una pelota de golf pegada en una moneda, más bien, donde ustedes ven que no articula perfectamente, hay cierta, necesitamos estabilizarla, en resumen, y esa estabilidad se va a dar mediante la tensión pasiva que van a producir los tejidos conjuntivos que están alrededor, los tejidos que llamamos periarticulares, o sea, por fuera de la articulación. Y por supuesto las fuerzas activas que van a producir los músculos y no por el ajuste del hueso en sí mismo, es decir, no es una cavidad perfecta que sea completa, absolutamente congruente. Ahora, hablamos de tejido conjuntivo periarticular y es que el tejido conectivo periarticular está formado básicamente por una cápsula fibrosa que aísla la cavidad articular interna de la mayoría de los tejidos que están alrededor de ella. Se inserta a lo largo del borde de la cavidad glenoidea, va a ir por ahí, ahí se va a insertar la cavidad glenoidea y usted lo van anatómicamente como el surco axilar, es donde está en reposo esa cápsula articular. Y además tiene una membrana sinovial que va a revestir toda la superficie interna de esta cara articular. Recuerden ese mecanismo de nutrición que va a generar y ese transporte de nutrientes y excreción de desechos que va a tener también. Además, esta membrana va a cubrir la porción que está intracapsular del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Entonces, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial tiene un componente intraarticular, intracapsular también. Y esta membrana va a continuar rodeando el tendón del bíceps cuando sale de la cápsula y cuando va a descender por el surco intertubercular. El volumen realmente es grande, tanto así que el volumen que podría tener la cápsula articular puede alcanzar incluso hasta el doble de lo que es la cabeza humeral como tal. Y es que es una cápsula que es expandible, es un tejido laxo, así que esto precisamente nos va a ayudar o nos va a favorecer mucho movimiento articular. Sobre todo lo vamos a ver en cuando trasladamos pasivamente la articulación glenohumeral. La cabeza del húmero puede salir mucho, bastante de la cavidad glenoidea a una distancia considerable sin que haya dolor, sin que haya una lesión mayor sobre el hombro. Y en la posición anatómica o en la posición que podríamos decir hacia tendiendo hacia la aducción, la porción inferior de la cápsula va a aparecer como lo que mencioné anteriormente, que es el receso o la bolsa axilar. Recordemos también que tenemos músculos importantes, que son los músculos del manguito rotador, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, sumados a los ligamentos capsulares que van a mezclarse en esta cápsula fibrosa y van a dar la estabilidad a la articulación glenohumeral. Recordemos que, como mencioné anteriormente, al tener un músculo intracapsular, también va a aportar un poco de estabilidad a esta, em, a esta articulación. Así que vamos a ver un poquitito acerca de estabilización de las capas. Vamos a ver, creo que sí, me adelanté un poquito, no tengo la imagen de la mejor forma aquí. Vamos a ver. Aquí lo vemos un poquito más, ¿verdad? Cómo se ve en esa aquí y esta imagen es la que quería que viéramos y cómo vamos a ver los tejidos que estabilizan la articulación glenohumeral. Entonces vamos a ver la inserción de los diferentes ligamentos, el coracoacromial, el ligamento acromioclavicular también. Aquí vamos a ver el espacio subacromial, vamos a ver parte de los ligamentos que van a trabajar en esta estabilización pasiva de la articulación glenohumeral, teniendo el ligamento coracohumeral y los ligamentos capsulares. Entonces, tenemos los músculos, los tejidos, perdón, que van a estabilizar la articulación glenohumeral. Entonces, son los músculos del manguito rotador, los ligamentos capsulares, el ligamento coracohumeral, la cabeza larga del bíceps y el rodete glenoideo llamado labrum. Recuerden que es un fibrocartílago que lo que va a generar o va a tratar es de aumentar la superficie articular para mejorar esa congruencia articular entre el húmero y la cavidad glenoidea.
Ok, entonces aquí vamos a ver también movimientos que tiene esta articulación. Hacer una articulación con muchísimo movimiento, entonces vamos a ver las diferentes características que tienen. Tienen un movimiento de flexión-extensión, un movimiento de rotación externa, rotación interna y un movimiento de abducción y de aducción. Así que es una articulación que tiene movimientos en todos los arcos posibles que hay. Y recordemos aquí, vamos a ver en este caso, hay un movimiento de cóncavo, perdón, de convexo, que es la cabeza humeral sobre cóncavo, que es la articulación glenoidea. Entonces vamos a ver un rodamiento contrario al deslizamiento. Entonces, en este caso que estamos realizando una abducción del hombro, vamos a ver un rodamiento hacia superior con un deslizamiento hacia inferior. En este caso que estamos realizando el movimiento de la cabeza humeral y una abducción del hombro en este caso. Además, podemos ver que el ligamento capsular superior se va a mantener tenso en este movimiento porque el supraespinoso está generando una tracción. Recuerden que la función del supraespinoso es precisamente generar una abducción en el plano frontal en este caso. Aquí podemos ver la tracción del supraespinoso generando y cómo vamos a ver un rodamiento superior con un deslizamiento inferior. Ok, entonces siguiendo con esto y tratando de adelantarme un poquito a lo demás, vamos a mencionar los principales músculos del hombro, perdón. Vamos a tener a los músculos que componen el manguito de los rotadores, pero también vamos a agregar a estos músculos el músculo deltoides. ¿Dónde liga el músculo deltoides? Va a ser importante también en los movimientos y en la cinemática. Perdón, aquí se me movió un poquito. En la cinemática del hombro. Ok, entonces vamos a ver los músculos estabilizadores, sobre todo lo que es el manguito de los rotadores. Entonces, va a haber una relación directa entre los movimientos de la escápula del húmero y esto se llama el ritmo escapulohumeral, que como ustedes lo pudieron ver anteriormente, nosotros básicamente podemos definir que en estos movimientos del hombro vamos a tener una relación 2-1, es decir, por cada 2 grados que la articulación glenohumeral genera, la articulación sí, escápulo torácica va a generar un grado de movimiento. Es decir, si tenemos una abducción de 180 grados, 120 vienen de la articulación glenumeral y 60 de la escápulo torácica. Entonces, aquí vamos a ver. Abducción y aducción, recuerden que es un plano de movimiento en el eje antero-posterior y va a ser realizado, va a darse un rodamiento y un deslizamiento a lo largo del diámetro longitudinal de la articulación mientras que en la rotación externa e interna se da en el plano transverso y en la flexo-extensión lo vamos a tener entre la cabeza del húmero y entre la cavidad glenoidea, teniendo claro que esto es en el eje sagital. Así que recuerden y tengan bien claro los movimientos de la articulación glenohumeral en el eje sagital. Veámoslo aquí también. Entonces, cuando nosotros vamos a movernos aquí, vamos a ver esto. Y aquí lo que me interesa es que puedan ver esta parte de abajo, los 180 grados que podemos realizar nosotros de abducción en el hombro. 60 grados van a ser de la articulación escápulo-torácica y 120 grados van a venir de la articulación glenohumeral. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 180 grados, cada 3 grados, uno pertenece a la escápula torácica y dos pertenecen a la glenumeral. Si hacemos esta misma relación, vamos a obtener que de los 180, 60 son de la escápula torácica y 120 grados de la glenohumeral.
Vamos aquí nuevamente a repasar lo que es el ritmo escápulo-humeral y donde tenemos esa relación 2:1 en medio de estos movimientos. Entonces, podríamos hablar de dónde viene todo esto, y es que desde tiempos realmente del siglo pasado se estudió esto y se empezó a tratar de entender cómo va actuando el hombro. Y es que un hombro sano va a tener un ritmo o una sincronización cinemática natural propia, que va a ser una sincronización entre la abducción glenumeral y la rotación ascendente que va a generar la articulación escápulo-torácica. Em, se decía o se había visto o se había identificado en años previos, y se decía, ¿verdad? Que, o lo que llamaba la atención era la constancia que tenía, y es que era ese ritmo 2:1, es decir, que por cada 3 grados de abducción del hombro se daban 2 grados de abducción de la articulación glenumeral y 1 grado de rotación ascendente de la articulación escápulo-torácica. Entonces, podemos obtener los 180 grados que mencionamos anteriormente. Desde el momento que se vio todo esto, se ha estudiado muchísimo, muchísimo de este ritmo este ritmo, perdón, y su sincronía que tiene. Así que una sincronía o una alteración, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una hipercifosis, un aumento de la cifosis dorsal nos puede alterar este ritmo. ¿Por qué? Porque va a generar un cese de flexibilidad de la columna dorsal, generando dificultad para la activación de la rotación ascendente escapular y por ende recargando la articulación glenumeral, favoreciendo lesiones de esta articulación, entre las cuales, solo por mencionar, puede estar el pinzamiento. Entonces, vean cómo esto tiene muchísima, muchísima importancia. Además, solo por mencionar, también hay una interacción de las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular, que las acabamos de ver en la anterior, y voy a volverme un poquitito para que las puedan ver aquí. Em, Se vio también a nivel de estos estudios en el siglo anterior que las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular pueden contribuir hasta en 60 grados a la rotación ascendente de la articulación escápulo-torácica. Entonces, esto generaba también 180 grados de abducción que se iban a dividir en una fase inicial y en una fase posterior. La fase inicial, que entonces vamos a mencionar que son 90 grados, y asumiendo que tenemos un ritmo escápulo-humeral de 2:1, esa abducción de hasta 90 grados se va a dar por una suma de 60 grados de la articulación glenohumeral y 30 grados de rotación ascendente de la escápula torácica. De esos 60 grados de la rotación ascendente de la articulación escápulo-torácica, 30 grados se dan sobre todo mediante unos 20-25 grados que son sincrónicos de elevación em, clavicular en la articulación externo-clavicular, y vamos a tener entre 5 y 10 grados de rotación ascendente en la acromioclavicular. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, muchachos? Que ustedes entiendan bien para que no se haga un enredo. Es básicamente saber que en el movimiento de la articulación escápulo-torácica van a participar también la articulación acromioclavicular y la esternoclavicular, generando una sumatoria en ellas que me van a provocar el movimiento escápulo-torácico, que después va a contribuir a la articulación glenohumeral. Así que vean la importancia que tiene todo esto. Eso es en el ritmo inicial. Y en el ritmo posterior de la clavícula, que son los otros 90 grados, vamos a tener que la clavícula también va a participar y va a girar, generando un giro de unos 40 grados durante la fase final de la abducción del hombro y favoreciendo este movimiento. No vamos a ahondar más en estos detalles, muchachos, vamos a enfocarnos en la glenohumeral, pero lo importante aquí es saber que la escápula torácica y el ritmo escapulohumeral es sumamente importante para el movimiento del hombro y la salud que va a tener el hombro en sí mismo. Así que podemos ver y podemos aprender acerca de esto de una forma sencilla.
Ya mencioné un poquito la cinemática, ahora vamos a hablar un poquito de la importancia del manguito rotador, las funciones en la estabilización y en la movilidad que tienen. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los músculos del manguito rotador? Y es que el supraespinoso lo que va a generar es una compresión del húmero contra la cavidad glenoidea. Esto se va a manifestar básicamente en activo en un movimiento de abducción, donde vamos a tener una compresión directa del húmero sobre la cavidad glenoidea. Recuerden que vamos a ver al músculo supraespinoso, imagínenlo por aquí, con su vector de fuerza. Vamos a ver. Bueno, ok. Imagínenselo aquí que esta vista no nos ayuda mucho, pero imagínenselo aquí generando un vector de fuerza para la abducción, levantando este húmero y generando una compresión sobre la cavidad glenoidea. El músculo subescapular, el infraespinoso y el redondo menor van a generar una fuerza de traslación inferior más bien sobre la cabeza del húmero. Y por supuesto que el infraespinoso, perdón, y el redondo menor van a generar una rotación externa del húmero. Así que cada uno de estos movimientos nos puede dar también posibles lesiones y posibles involucramiento de otras estructuras. Aquí podemos ver un ejemplo también de la articulación rodando, en este caso en abducción. Recuerden, cóncavo, convexo sobre cóncavo, movimientos contrarios, un rodamiento superior y un deslizamiento inferior. Ojo que el deltoides medio en este caso está trabajando en consonancia con el supraespinoso que está generando una compresión del húmero sobre la cavidad glenoidea y el deltoides haciendo un vector directo. Aquí podemos ver, y lo mencioné anteriormente, muchas veces lo que es la falta de flexibilidad de la columna dorsal nos puede afectar el movimiento y el ritmo escapulohumeral, porque esta escápula no tiene libertad para moverse. Y esto va a generar problemas y va a generar que no podamos moverlo de la mejor manera, recargando la articulación glenohumeral. Voy a saltarme un poquito esta parte, solo para que lo vean. Aquí es para hacer alusión de cómo gira la clavícula al final del ritmo también. Vamos a saltar un poquito. Vamos a ver otro tipo de lesiones que pueden existir, ya hablando un poquito de la parte de patología, donde vamos a ver algo que se llama una escápula alada. En este caso es una escápula que se está elevando. Ustedes ven que no hay un buen descenso, no hay buena sincronía de esta zona muscular ni de esta otra también. Esta es la mecánica patológica de la escápula alada, donde ustedes ven que la escápula derecha sobresale. ¿Por qué? Porque está debilidad, en este caso el músculo serrato anterior derecho. Así que se va a exagerar cuando le hacemos resistencia al esfuerzo, en este caso de abducción del hombro, y como el serrato que tiene que generar un deslizamiento, en este caso hacia el lateral, no lo logra realizar de forma adecuada. Vamos a ver un poquito más acá. Ok, entonces, ¿cuáles factores van a afectar la biomecánica del hombro? Entonces, tenemos diferentes lesiones comunes que se pueden dar. Podemos tener tendinopatías del manguito rotadores, luxaciones, desgarros. em, La lesión biomecánica es muy importante. Ya mencioné algunos ejemplos que pueden pasar muy sencillos. Entonces vamos a tener alteraciones del movimiento, vamos a tener alteraciones de las compensaciones. Entonces yo puedo tener una recarga, algo tan sencillo, puedo tener un desgarro, puedo tener una sobrecarga muscular o una sobrecarga tendinosa que me va a afectar la biomecánica de la articulación. Entonces, si yo estoy sustituyendo, estoy usando otros músculos o estoy llevando movimientos extremos también donde el punto de quiebre se acerca de un tejido, entonces voy a tener diferentes lesiones que derivan de esto. Así que muchachos, esto fue un pequeño repaso de la articulación glenumeral que espero que les sirva.